Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué dicha poder compartir la palabra de Dios en esta hora santa que llamamos la misa, que nos prepara para el resto de la semana, cualquier cosa que el Señor nos tenga preparados en esta semana. Y pensaba, cuando me preparaba para la homilía de hoy, que cuando las cosas no nos salen bien, cuando tenemos problemas, cuando hay algo que estamos pasando en nuestra vida que no es de nuestro agrado, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y me imagino que cada persona tiene una respuesta personal, una respuesta individual de qué es lo que hacemos. Alguna gente se encierra, se deprime, no hace nada, se queda como que encerrado, pero podemos estar de acuerdo en que esa no es la mejor solución ni la mejor decisión. Cuando estamos en problemas, típicamente acudimos a gente que es familia, amistades cercanas, gente que tenemos confianza, que queremos compartir lo que nos está pasando. De hecho, que eso hasta lo decimos, ¿verdad? A veces a nuestros niños, ¿qué le decimos a los niños? Cuando tengas problemas, ve a donde tu papá y tu mamá son tus mejores amigos, nunca te van a abandonar, tu mamá es tu mejor amiga, ¿verdad? Lo hacemos y lo decimos porque queremos tener ese contacto con la gente que sabemos que nos aman, que nos van a ayudar. En un momento de crisis, acudimos a las personas que tenemos más cercanas a nosotros. Y les hago ese cuento, les digo eso, en vista al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy importante para la iglesia, pero tenemos que verlo en el contexto de ese Evangelio. Este año, todo este año, estamos guiándonos por el Evangelio de San Mateo. San Mateo, que era apóstol y evangelista, es el que nos va guiando a través del año. Y el Evangelio de San Mateo, que es el primer Evangelio del Nuevo Testamento, cuando abrimos el Nuevo Testamento, es el primer Evangelio que vamos a mirar, tiene tres divisiones bien obvias, bien claras. El Evangelio de San Mateo tiene lo que se llama la infancia de Jesús, la narración de la infancia, los evangelios de la infancia.
Parece mentira, ya estamos casi en septiembre, así que por ahí viene la Navidad, ya estamos cerquita de la Navidad y vamos a estar leyendo esos evangelios, ¿verdad? De los pastores, de los reyes magos, de la anunciación del ángel a María, José. Mateo tiene mucho de esas narraciones. Esa es la primera parte del evangelio. La segunda parte es la vida pública de Jesús, es su ministerio. Y obviamente la tercera parte es su pasión, su muerte y su resurrección. Son tres partes bien claras y por eso es importante entender lo que estamos leyendo hoy. Este evangelio es el final de la segunda parte. Y es importante saber eso, el final de esa segunda parte que habla del ministerio de Jesús. Y a lo mejor es un consuelo para los que no les vaya muy bien. A Jesús tampoco no todo le iba muy bien. De hecho que al final de esta segunda parte todo le está yendo muy mal. Hay mucha crítica, hay persecución, hay problemas. Obviamente van a desencadenar en su pasión y muerte. Pero este es el momento en que estamos en el evangelio. ¿Y qué hace Jesús? Se retira. No está en el medio de los problemas. Parte porque no era todavía su hora, pero en parte también porque necesita esa distancia. Y fíjense qué interesante, el evangelio de la semana pasada, del domingo pasado, empieza diciendo: Jesús se retiró al área de Tiro y Sidón. Se retiró, se salió, se fue lejos. Y hoy, como oyeron en el evangelio, si estaban despiertos y no dormitando, hoy Jesús está en Cesarea de Filipo. Los que conocen un poquito de la Tierra Santa, Cesarea de Filipo no es uno de los sitios donde la gente va, de cierta manera. ¿Saben por qué? Porque es bien retirado. Ustedes no pueden decir: voy a Jerusalén, pero en camino a Jerusalén voy a parar en Cesarea de Filipo. No pueden, porque Cesarea de Filipo está allá al norte, bien al norte. Si llegan a Cesarea de Filipo, es porque querían ir a Cesarea de Filipo. Típicamente la Tierra Santa, o la gente empieza por el Mar Muerto, que es bien al sur de la Tierra Santa, obviamente después a Judea, que es donde está Jerusalén, y Galilea. Pero Cesarea de Filipo está bien al norte. Hay que desviarse, hay que ir expresamente para ir a ese lugar. Y Jesús está en Cesarea de Filipo, y fíjense qué interesante, no está con la multitud, no hay una multitud siguiéndolo. ¿Con quién está? Con sus 12 apóstoles, los que estaban más cerca de él, los que era su familia, los que eran más unidos. Fíjense, es importante saber eso, porque en el momento más bajo, donde había mucha crítica, mucha persecución, ¿con quién está Jesús? Con la gente más cercana que tiene. Y la pregunta entonces nos dice mucho, porque tenemos que preguntarnos: ¿por qué Jesús hizo esa pregunta? ¿Quién dice? La gente que soy yo. Oigan un poquito en esa pregunta el deseo de Jesús de ser recibido, de ser entendido. Y es bien importante, ¿verdad?, que lo veamos en ese contexto, porque después le vira la pregunta. No quién dice la gente, sino y ustedes, mis amigos, los que están cerca de mí, ¿quién dice que soy yo? Tratemos de ver esas preguntas en el contexto de ese Jesús que está buscando apoyo en un momento difícil de su ministerio. Fíjense qué bonito es nuestro Señor que en los momentos más difíciles de su vida, ahí abre un camino para proteger, para ayudar, para cuidar, para fortalecer a su iglesia. No importa que fuera en la cruz, con el buen ladrón, o en la última cena, lo van a matar el próximo día, va a ser crucificado el próximo día. ¿Y en qué estaba preocupado Jesús? En dejarnos la Eucaristía. Está pensando en su iglesia. Y hoy, en este pasaje que es tan bonito, Jesús está separado, lejos, con mucha dificultad en el ministerio, y sin embargo piensa en su iglesia, porque en el momento en que Pedro responde, Jesús nota algo diferente. Esto no viene de hombre, esto viene de mi Padre que está en los cielos, y ahora te digo a ti. Y hace 3 promesas increíbles a Simón Pedro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de Simón Pedro en unos minutos, pero hace 3 promesas que son impresionantes. Lo primero que hace es que le cambie el nombre. Le dice: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En vez de Pedro vas a ser piedra, en vez de Simón vas a ser piedra. En la traducción perdemos un poquito. San Jerónimo, que tradujo la Biblia en el siglo IV, él decía que toda traducción es una traición. Así que la Biblia que ustedes hablan en español
recuerda que eso es una traducción de la Biblia. En el original, Jesús hablaba arameo, es un derivado del hebreo. Eso es lo que hablaba Jesús. Y en el arameo es la misma palabra. Jesús lo que le dice es: tú eres Kefas, y sobre esta Kefa voy a edificar mi iglesia. Miren qué bonito, ¿verdad? Porque es la misma palabra. En la traducción se pierde un poquito, en la traducción de español un poquito más cerca, en la traducción de inglés se pierde todo, o sea, porque no hay ninguna conexión entre Peter y Rock. No son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, que tenemos esa dicha en español que nos acercamos un poquito, pero le cambia el nombre a piedra, le da una nueva misión a Pedro. ¿Y cuál es la misión? Ahí viene la segunda promesa: yo te doy las llaves del reino de los cielos. Ustedes se imaginan cómo se debe haber sentido San Pedro, cómo se puede haber sentido San Pedro cuando le dicen: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué es una llave? Todos tenemos llaves, ¿verdad? Yo tengo llaves, aquí en mi bolsillo tengo llaves. Dicen los psiquiatras que mientras más llaves tenemos, más estrés tenemos en nuestra vida. Eso es verdad. Mientras más llaves tenemos, ¿por qué? ¿Para qué es una llave? ¿Para qué sirve la llave? Es muy buena imagen. Una llave, a menos que ya, ¿verdad?, con la tecnología de hoy, se paran al frente de su carro y se abre el carro. Pero no. La llave, ¿qué es lo que hace? Típicamente abre la puerta. Las llaves abren la puerta. Y la misión de Pedro, que ha recibido un nuevo nombre, es abrir las puertas del reino de los cielos para todos, para que todos podamos entrar al reino de los cielos. Ese es el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Esa es la segunda promesa. La tercera promesa es: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da un poder de interpretación, de guiarnos a la verdad, de llevarnos a lo que es bueno, a lo que Dios quiere. Entonces son tres promesas increíbles que recibe este hombre de Galilea, que ahora las va a poner en práctica, ¿verdad? Y entonces tenemos que verlo en ese contexto, el gran amor de Jesús, que cuando empezamos a entender el amor de Jesús, lo mucho que nos ama, que siempre está pensando en su iglesia y en salvarnos a todos, no puede haber otra respuesta que quererlo amar más. Tenemos que amar más a nuestro Señor, ver el cariño, el amor que nos tiene. Y amor, con amor se paga, ¿verdad? Nunca podemos hacer cosas así. Entonces lo vemos en ese contexto. Y este evangelio de hoy, les decía que es muy importante porque nos da la base de la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia. Esto es muy importante también. O sea que pensemos en las preguntas. A mí no me gusta hablar mucho de política, ciertamente en la homilía. La política es un mundo de por sí, o sea que es un mundo aparte, pero hay mucha relación con lo que podemos estar viviendo. Y este pasaje se presta un poquito a un entendimiento dentro de la política, porque fíjense, ¿cuál es la primera pregunta de Jesús? La primera pregunta de Jesús es: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la democracia. La democracia es qué piensa todo el mundo, porque todo el mundo puede tener una opinión y tiene una voz que puede hablar, ¿verdad? Pero fíjense la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué es lo que hay en esa respuesta? División. No hay unidad. Por eso es que la iglesia no es una democracia. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es lo que la mayoría diga. Y eso es lo que estaba preguntando Jesús. ¿Cuál es la última encuesta? La última encuesta sobre mí, los polls famosos, ¿verdad? Ahora que viene año de elección. ¿Cuál es el último poll sobre mí? Y entonces ahí, cuando hay desunidad, porque todo el mundo tiene una opinión diferente, Jesús cambia la pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En política, eso se llama una oligarquía. La oligarquía es el mando de un grupo selecto, un grupo pequeño, los inteligentes, los intelectuales, los que saben todo y van a imponer lo que quieren a las masas, a los que están por debajo. El grupo selecto, los apóstoles, pues ahora les va a preguntar: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y yo siempre pienso, y por eso cuando aprendí un poquito en el Evangelio, no es que me estaba dando un ataque ni nada de eso, no se preocupen, estaba bien
de salud, no estaba que no podía ver, no, es que paré a propósito, porque yo creo que cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, hubo un silencio sepulcral, silencio total. Entendemos esa respuesta porque todos hemos estado en un salón de clase, ¿verdad? Cuando estamos en un salón de clase y el maestro o la maestra pregunta algo y no estamos seguros de la respuesta, ¿qué hacemos? Silencio. Porque yo no voy a ser el que va a meter la pata y decir algo que todo el mundo se va a reír de mí, ¿verdad? Algo así pasaba, porque nadie quería hablar. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Silencio. Y de momento, uno de ellos, sin el permiso ni el consentimiento de los otros, da una respuesta y dice la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y eso es bien importante para la iglesia. Este pasaje es lo que se llama la primacía de San Pedro. San Pedro en todas las listas de los apóstoles aparece primero. Es el que Jesús le hace esas tres grandes promesas que mencioné, y es el vicario de Cristo en la tierra, y los sucesores de San Pedro ejercen esa misma labor. O sea que hoy es un día para regocijarnos en ser iglesia. Esto es muy importante porque aquí se basa esa promesa del Señor de que hay una iglesia y que Él la va a proteger. Yo soy capellán de la Fuerza Naval. En la capellanía naval trabajamos todas las religiones. O sea que hay todas las religiones, hay capellanes de todas las religiones. Yo personalmente tengo 28 capellanes que están por debajo de mí. Yo los tengo que asistir, los tengo que guiar, los tengo que ayudar. Y yo soy el único sacerdote. Todos los demás son o ministros protestantes, evangélicos, de algunas de las otras religiones, hay algunos que otros rabinos, de vez en cuando se cuela un musulmán también, o sea que hay de todo. Pero es interesantísimo que mientras más yo experimento ese ministerio, ese trabajo, uno se da cuenta cuánto respeto tiene la Iglesia Católica. De hecho, que hay muchos evangélicos que empiezan a descubrir, y cuando yo rezo con algunos de ellos, a veces están rezando como católicos. Yo le digo que qué le falta para convertirse y cambiarse. Gente como, por ejemplo, ministros evangélicos, conozco algunos personalmente, alguien como Fernando Casanova, que él no es de las Fuerzas Armadas ni nada de eso, pero yo he trabajado con él antiguamente cuando era ministro evangélico, y de momento empieza a leer a los padres de la iglesia los primeros 7 siglos, porque nos olvidamos que por muchos siglos nada más había una iglesia. No había más nadie, la iglesia cristiana era una. Y miran eso y se dan cuenta, ¿y qué yo hago en esta iglesia evangélica si esta no es la iglesia? La iglesia verdadera es la iglesia católica, y regresa a la iglesia, esa es la realidad. Y yo cuando hablo con estos ministros protestantes es interesante porque si son cristianos tenemos una idea similar. De hecho, que estamos de acuerdo en el 99% de lo que creemos. Que hay un solo Dios, que hay 3 personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelado en la Biblia. Que el Hijo existió, que no es un cuento, que de verdad estuvo en esta tierra, que tiene un récord histórico, que tiene un nombre, que se llama Jesús, que vino anunciado desde el principio como Salvador. Ya les he dicho 2 veces, por ahí vienen las Navidades. Y en las Navidades, ¿qué dicen los ángeles a los pastores? Les anuncio una gran alegría, porque hoy, en Belén de Judá, les ha nacido un Salvador. Fíjense, desde el principio. ¿Salvador de qué? ¿De qué nos vino a salvar? Del pecado. Nos vino a salvar del pecado a través de su muerte en la cruz. Y sabemos que ahí no termina la historia, ¿verdad? Ahí no acabó todo. ¿Qué pasó después de eso? Resucitó. ¿Y cómo sabemos que resucitó? ¿Cómo lo sabemos? Yo les digo a cada rato, unos jovencitos que habían aquí, que yo les hice esa pregunta y uno me dijo, ay, yo lo vi en una película. No crean todo lo que ven en películas, pero bueno, eso sí lo pueden creer. Pero no, creemos en la resurrección porque hay testigos oculares, lo vieron. No solo 1 o 2, San Pablo dice que hasta 500 lo vieron resucitado. Y, como sabemos, el resto subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y
su reino no tendrá fin. Cuando yo le hablo así, evangélico, protestante, 100%, estamos de acuerdo 100%. ¿Saben cuándo empieza el problema? Cuando yo les digo, mientras Él estuvo aquí con nosotros, Él estableció lo que llamó su iglesia, singular. Él no dijo, voy a establecer mis iglesias, vamos a tener 4.000 iglesias cristianas. No, mi iglesia. Y comienza, funda esa iglesia sobre la roca de San Pedro. Fíjense qué importante es eso. Esto es lo que se llama la primacía de San Pedro. Pedro se convierte en que es el vicario de Cristo, el que guía a la iglesia, el que tiene las llaves para abrir el reino para todos nosotros. Y la labor de San Pedro es hacernos todos que podamos entrar al cielo. Entonces fíjense lo importante del evangelio de hoy. Es un evangelio que nos está llamando a darle gracias a Dios por ser parte de su iglesia. Entonces ahí ya empiezan las distinciones, las divisiones, pero eso no es querido por Dios. Dios no quiere 4.000 iglesias cristianas. O sea que tenemos que rezar por esa unión de las iglesias. Y tenemos que rezar por el Santo Padre, porque es el sucesor de San Pedro, que sea fiel a lo que ha recibido, que pueda responder al llamado del Señor y que pueda guiarnos a todos a la verdad. Ese es el trabajo del Papa. Y pues tenemos que rezar por el Papa, porque el Papa tiene el peso de toda la iglesia sobre sus hombros. Eso es impresionante, ¿no? Si ustedes van a la Basílica de San Pedro, al lado de la Capilla Sixtina, y cuando sale electo un Papa, cuando eligen un Papa, hay una capillita que le llaman la capillita de las lágrimas, porque ahí entra el que acaba de ser nombrado Papa a llorar, porque sabe lo que le viene encima, sabe el peso que va a tener. Pero no perdamos de vista el gran amor de Jesús, como ama a su iglesia, que provee para su iglesia, que ha hecho la promesa que las puertas del infierno no van a prevalecer y que quiere fundarla sobre esa piedra, tan débil como pudiera haber sido San Pedro, pero que tenía la promesa de la ayuda de Dios. Ustedes se suben a la Basílica de San Pedro y van arriba del domo donde está la cruz y tiran un centavito desde allá arriba que caiga hasta abajo, lo más profundo que pueda llegar, llega hasta la tumba de San Pedro. Tiene una línea directa con la tumba del primer Papa. Así que esa es nuestra iglesia, eso es lo que somos, y nuestra labor es llamar a esa unidad, no renegar de lo que somos, estar orgullosos de nuestra iglesia, porque tiene una promesa increíble. Independientemente de los errores humanos, sabemos que es una bendición ser parte de esa iglesia. No puedo dejar de pensar en Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, que también supo de mucha persecución, de muchos problemas, de muchas crisis y dificultades. Ella ya al final de su vida siempre repetía y siempre decía: muero feliz, muero gozosa, porque muero hija de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Queremos vivir y morir como hijos e hijas de nuestra iglesia, fundada en la roca de San Pedro, directamente por nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Que nos ayude a vivir de esa manera y que podamos darle gracias a Dios por ser parte de esta iglesia una, santa, católica y apostólica.